Válgame. Domingo 22 de febrero de 2026. Así es. El reloj marca las primeras horas de la madrugada y un país entero amanece bajo el fuego, el humo y una asfixiante incertidumbre. Totalmente. Para quienes nos escuchan, es verdaderamente escalofriante visualizar un mapa de la República Mexicana tiñéndose de rojo casi en tiempo real. Es una imagen brutal. No estamos hablando de un día cualquiera, ni de una simple nota roja de fin de semana. Hoy marca el clímax absoluto de una cacería internacional que duró años. Años de inteligencia, de fallos y de asedios. Hablamos de la caída del hombre más buscado en este hemisferio, un espectro por el cual la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, ofrecía $15 millones. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El fundador y líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación. Exacto. Una figura que desde las sombras transformó una facción criminal regional en un imperio bélico y transnacional. Bienvenidos a esta inmersión profunda, un documento sonoro diseñado meticulosamente para examinar la anatomía de un colapso criminal. Y la misión central de esta investigación es desmenuzar con absoluta frialdad y rigor táctico las horas críticas de este domingo histórico. Claro, paso a paso. Vamos a analizar la anatomía del operativo militar en la Sierra de Tapalpa, en Jalisco. Vamos a adentrarnos en la reacción asimétrica, ese terrorismo fríamente calculado que el cártel desató para paralizar a múltiples estados de la Federación en cuestión de minutos. Múltiples estados, ¿sí? Y sobre todo vamos a explorar el inmenso y muy oscuro vacío de poder que queda hoy en el tablero del crimen organizado. Un vacío que alguien va a querer llenar. Manado en las últimas horas. Porque entender la táctica detrás del caos y la lógica de esta guerra es la única forma real de dimensionar el verdadero peligro que se avecina para la sociedad. Y para entender verdaderamente el desenlace de esta cacería, tenemos que transportarnos al epicentro mismo de la acción. Al terreno de combate. La Sierra de Tapalpa. Un terreno implacable, geográficamente hermoso, pero que de noche se vuelve completamente letal. Desde una perspectiva estrictamente táctica, ¿cómo se vive el descenso a este infierno particular en medio de la oscuridad total? Porque los reportes indican claramente que esto no fue un simple arresto civil. Es una experiencia que te hiela la sangre, incluso horas antes de que suene el primer disparo. Me imagino. Tapalpa está enclavada en la Sierra Madre. Es una geografía hostil, aislada. Es un laberinto natural de caminos de terracería y barrancos que históricamente ha servido como un bastión casi impenetrable para la cúpula de esta organización. Una fortaleza natural. Exactamente. Las fuerzas especiales, compuestas por elementos de élite del Ejército y la Guardia Nacional, sabían perfectamente que no iban a entrar a una simple casa de seguridad urbana. Iban a asaltar una fortaleza militarizada. Y en medio de la noche. La tensión operativa en esos momentos es asfixiante. Hay que considerar la oscuridad absoluta, el frío cortante de la montaña a esa hora de la madrugada, y ese silencio sepulcral que precede a una tormenta de plomo. El nivel de hostilidad al que se enfrentaron fue absoluto. Hablamos de una incursión de guerra en un territorio donde el enemigo tiene la ventaja del terreno y del tiempo. Y revisando los documentos de inteligencia que tenemos aquí, las fuentes son muy claras respecto a lo que los esperaban en tierra. El perímetro defensivo no era seguridad convencional. No eran simples halcones con radios informando que venían las camionetas. Para nada. El perímetro defensivo estaba diseñado específicamente para repeler un asalto militar a gran escala. Lo primero que encontraron las fuerzas de asalto fueron los infames monstruos. Estos vehículos modificados. Sí, esos vehículos de blindaje artesanal con placas de acero soldadas de varias pulgadas de grosor, diseñados para resistir impactos de alto calibre y servir como búnkeres móviles. Búnkeres de acero en la montaña. Pero el armamento individual de la guardia personal es lo que realmente marca la diferencia en este nivel de combate. Estamos hablando de anillos de seguridad concéntricos equipados con lanzacohetes y rifles calibre .50. Los famosos Barrett. Los Barrett, así es. Y aquí hay que hacer una distinción crucial.
Estos fusiles no solo atraviesan blindajes terrestres convencionales, están ahí con un propósito letal muy específico, que es la negación de espacio aéreo. Entiendo. Su objetivo táctico es derribar aeronaves. Es un arsenal que supera por mucho el equipamiento de cualquier policía local y compite de tú a tú con las Fuerzas Armadas regulares. Para quienes nos escuchan y quizá no están familiarizados con este término militar, cuando mencionas la negación de espacio aéreo, estamos hablando de que este grupo dejó de ser una simple organización criminal hace mucho tiempo, ¿cierto? Se convirtieron en una fuerza paramilitar capaz de prohibirle al Estado sobrevolar su propio territorio. Exactamente. Es un desafío directo al monopolio de la violencia del Estado. Ya no es crimen organizado tradicional, es insurgencia táctica. Sin embargo, en esta ocasión, el Estado mexicano también desplegó todo su poderío tecnológico y de fuego. Las descripciones de los testimonios sobre lo que ocurrió en el cielo esa noche, pues parecen sacadas de la escena más cruda de una película de terror bélico. Fueron minutos críticos. El fuego no solo venía de los árboles. El apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana fue, sin duda, el factor decisivo para evitar que las tropas de asalto en tierra fueran aniquiladas en los primeros minutos del contacto. Porque la emboscada era inminente. Claro, operar en la oscuridad total contra un enemigo atrincherado requiere una superioridad tecnológica abrumadora. Hubo un uso intensivo y silencioso de drones de inteligencia volando a gran altitud, trazando las firmas térmicas de los objetivos en tiempo real. Es decir, veían el calor de los cuerpos en la montaña a través de las pantallas. Así es, los operadores aéreos tenían el mapa de calor de las defensas. Y luego, cuando se rompe el sigilo y empieza el combate, entra el apoyo aéreo cercano. Los helicópteros. Helicópteros artillados descendiendo sobre la zona del conflicto, abriendo fuego con ametralladoras rotativas tipo minigón. Es un sonido que simplemente desgarra la noche por completo. Es una saturación de fuego diseñada para neutralizar posiciones fortificadas en segundos. Una tormenta de balas. El eco de esas ráfagas, rebotando en los cañones de la sierra, mezclado con el destello de las balas trazadoras, es algo que se queda grabado de por vida en la mente de cualquier operador que haya estado ahí. Bien, vamos a desempacar esto, porque después del fuego desde el cielo, después de la adrenalina y del olor a pólvora quemada en la sierra, lo que quedan son las frías y crudas cifras sobre la tierra. El saldo del operativo. El enfrentamiento, este intercambio cinético del que hablan los reportes militares, se prolongó por más de 3 agónicas horas. 3 horas de combate continuo es una eternidad. Es muchísimo tiempo. El saldo oficial nos habla de 7 bajas confirmadas por parte del brazo armado del cártel y 3 militares que resultaron gravemente heridos cumpliendo con su deber. Además, se logró la detención de 2 operadores de alto nivel en el sitio, hombres que formaban parte de ese círculo cero de seguridad. La escolta personal. Exacto. Pero el objetivo principal, Oseguera Cervantes, no murió instantáneamente en ese campamento. Según los reportes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, el líder resultó herido de muerte durante el fuego cruzado. Fue extraído de la zona bajo un fuerte dispositivo de seguridad y sucumbió a sus heridas durante el traslado aéreo de emergencia hacia la Ciudad de México. Un final en tránsito. Es un final sumamente abrupto, casi anticlimático, para una vida de violencia extrema. Y es un evento que plantea una reflexión profunda sobre la fragilidad del poder absoluto. Ver la caída de un hombre con tanto peso operativo, muriendo en una camilla militar a miles de pies de altura en un helicóptero, nos obliga a mirar hacia atrás y analizar la magnitud de lo que construyó. Es un contraste biográfico que resulta verdaderamente difícil de asimilar para cualquiera. Hablamos de un individuo que comenzó su vida cultivando aguacates en la pobreza extrema de Aguililla, en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Un origen muy humilde. Un hombre que, tras ser deportado de Estados Unidos por delitos menores de drogas y pasar por las filas del extinto Cártel del Milenio como un simple sicario, logró construir, consolidar y liderar la empresa criminal transnacional más agresiva del siglo XXI. Con disciplina de hierro. Internacionales, generaba ingresos ilícitos de hasta $12.600 millones anuales. Una cantidad obscena de dinero. De la tierra árida de Michoacán a la cima del mundo criminal global y finalmente a perder la vida desangrado en un vuelo de evacuación. Pero en la lógica militar y de inteligencia, la muerte del líder supremo no significa en absoluto el cese de las operaciones.
todo lo contrario. Es cuando empieza el verdadero caos. Es el detonante más peligroso. Sabemos perfectamente que organizaciones de este tamaño monumental no colapsan en silencio. Tienen planes de contingencia estructurales, tienen protocolos de reacción inmediata preestablecidos. Lo cual nos lleva directamente a la mañana de ese mismo domingo, horas después de que el sol iluminara la sierra de Tapalpa. El rumor de su caída fue la chispa que detonó lo que las fuentes de inteligencia denominan un protocolo de defensa estructural. El inicio del terror. No fue un acto de pánico aislado de sicarios asustados disparando sin rumbo. Fue una ola de violencia asfixiante, un verdadero código rojo que se propagó como un virus mortal y simultáneo por Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes. Una coordinación impresionante. La orden en las frecuencias de radio fue clara y brutal: quemar y paralizar. Lo fascinante y a la vez aterrador aquí es que no estamos observando simples rabietas de criminales desorganizados que salen a disparar al aire. Lo que presenciamos es terrorismo asimétrico calculado al milímetro. Terrorismo. Sí, la lógica de guerra de este cártel dicta que cuando se sienten acorralados o sufren un golpe decisivo a su cúpula, el objetivo táctico deja de ser el enfrentamiento con la fuerza militar. Porque saben que ahí llevan las de perder. Saben que perderían en un choque frontal prolongado contra el ejército. Entonces, el blanco pasa a ser el eslabón más vulnerable de la cadena: la población civil y la infraestructura pública. Golpear donde más duele a la sociedad. Es una forma sumamente perversa de cobrar un impuesto político al Estado. Al generar caos simultáneo, al infundir un pánico absoluto en las calles de ciudades principales, buscan que el costo político, económico y social de abatir a sus líderes sea tan inmensamente alto que las autoridades lo piensen 2 veces antes de volver a ejecutar un operativo de esta magnitud. Es usar el terror ciudadano como un escudo y como una moneda de cambio. Tal cual. Y ese terror trágicamente se vivió en carne propia por miles de ciudadanos. Las crónicas del miedo urbano que nos llegan a través de los reportes son desgarradoras. Para nuestra audiencia es vital entender el nivel de asfixia que esto genera en el día a día. Fue una parálisis total. Las fuentes describen a automovilistas, ciudadanos comunes y corrientes que iban a trabajar o a pasear en Guadalajara y Puerto Vallarta, quedando atrapados en sus vehículos. Tuvieron que presenciar a escasos metros cómo comandos de hombres fuertemente armados bajaban a punta de fusil a familias enteras de sus autos o a pasajeros de transporte público, para luego rociar los vehículos con gasolina y prenderles fuego en avenidas principales como el Periférico. Imagina el trauma psicológico de vivir eso. Y hay un caso específico en los testimonios que hiela la sangre y demuestra la crueldad absoluta de este bloqueo urbano. El caso de la clínica en Guadalajara, supongo. Así es. En un hospital privado de la colonia Mesquite Country, una zona sumamente céntrica, una familia quedó completamente atrapada. Acababan de perder a un ser querido por causas médicas naturales. Un luto interrumpido por la guerra. Estaban en medio de su dolor intentando procesar la pérdida, pero debido a las intensas balaceras en las calles aledañas y a los múltiples bloqueos con camiones urbanos incendiados, se les informó que era imposible trasladar el cuerpo a una funeraria que estaba a escasos 5 kilómetros de distancia. ¿Ni 5 kilómetros? Ningún servicio forense o carroza fúnebre podía transitar. Quedaron encerrados en el hospital con el cuerpo de su familiar, escuchando las detonaciones de armas largas afuera. La violencia criminal les robó hasta el derecho más fundamental, el derecho a llevar su duelo en paz. Ese es el verdadero peso del terrorismo urbano. Es una brutalidad psicológica. Y desde el punto de vista del análisis de inteligencia, los blancos que eligen para desatar esta violencia revelan una estrategia que va mucho más allá de quemar autos al azar. Hay una intencionalidad política profunda detrás de la destrucción. Es un punto fundamental, porque los daños ya están contabilizados, y si revisamos la lista detallada, los blancos fueron sumamente específicos. No fue destrucción aleatoria. Más de 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron atacadas con explosivos improvisados y vandalizadas solamente en el estado de Jalisco. Bancos del gobierno federal. Fíjate en el mensaje detrás de eso. Esto no es vandalismo común. Es un golpe directo y calculado a la base social, a la infraestructura de distribución de los programas de la Administración Federal. En el estado vecino de Guanajuato, la situación fue igual de crítica o peor. Los reportes indican más de 70 ataques incendiarios coordinados
dirigidos contra comercios, tiendas de conveniencia y farmacias. Una parálisis comercial absoluta. Y aquí surge una pregunta obligada a leer estos datos. Desde una perspectiva puramente táctica, ¿qué gana un cártel de narcotráfico destruyendo una farmacia o una sucursal bancaria que no le pertenece y no resguarda dinero del narcotráfico? Ganan la demostración empírica de que el Estado no puede proteger a sus ciudadanos, ni a su propia infraestructura. Al atacar una farmacia o una tienda de conveniencia, paralizan la economía local de un tajo. Obligan al cierre de negocios por miedo. Imponen un toque de queda no oficial. Exactamente. Y al atacar un banco gubernamental, envían el mensaje de que el brazo del gobierno no llega ni para proteger sus propios emblemas institucionales. El objetivo es quebrar la percepción de seguridad. Si el ciudadano siente que ni el gobierno puede proteger sus propios bancos, el pánico se multiplica exponencialmente. Y vaya que se multiplicó. Las consecuencias logísticas de esta parálisis fueron masivas. Cruzaron fronteras. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el impacto real y devastador de este terrorismo asimétrico a nivel macroeconómico y social. Las operaciones de estas células lograron doblegar, aunque fuera por 48 horas, la normalidad de millones de personas. Empezando por la educación. Así es. En Nayarit, un estado entero, las autoridades se vieron forzadas a suspender las clases en los 20 municipios para proteger la integridad de estudiantes y maestros. El gobierno de Estados Unidos, monitoreando la situación en tiempo real, emitió a través de sus sedes diplomáticas una alerta máxima de refugio en el lugar para sus ciudadanos en diversas zonas del occidente del país. Una alerta de no viajar. El pánico incluso escaló hasta el espacio aéreo comercial. Aerolíneas internacionales como Air Canada y nacionales como Volaris cancelaron decenas de vuelos hacia destinos turísticos de primer nivel como Puerto Vallarta. Millones en pérdidas turísticas. Y quizás lo más grave para el motor económico de México, la inestabilidad en las carreteras logró paralizar temporalmente el flujo de carga en el vital puerto de Manzanillo, en Colima. Estamos hablando de la principal arteria de entrada del comercio asiático hacia Norteamérica. Lograr detener un puerto internacional con camionetas incendiadas es una demostración de fuerza letal con un costo económico incalculable. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Porque la pregunta que resuena en estos momentos en todas las mesas de seguridad, tanto en México como en el extranjero, no es qué pasó este domingo que acaba de terminar, sino qué viene mañana. Y el vacío de poder que deja el abatimiento de Nemesio o Ceguera Cervantes es un abismo insondable. Un vacío enorme. Hay un detalle crucial en la estructura de esta organización. La hidra de Nil Cabezas ha sido decapitada de su líder histórico, pero la línea natural de sucesión, digamos, la línea de sangre, también está completamente rota. Así es. Y eso es una anomalía sumamente rara en las grandes organizaciones criminales mexicanas. Por lo general, siempre hay un hijo o un hermano listo. Pero aquí la estructura familiar directa ha sido sistemáticamente cercada y neutralizada durante los últimos años por acciones conjuntas de los gobiernos de México y Estados Unidos. Su hijo, Rubén Oceguera, alias El Menchito, quien se perfilaba como el heredero natural de la estructura, fue recientemente condenado en una corte federal de Estados Unidos a pasar el resto de su vida en prisión. Cadena perpetua. Y además al pago de una multa astronómica, sin precedentes, de más de $6 millones. Rosalinda, la esposa y señalada por agencias de inteligencia como la principal operadora financiera del entramado de lavado de dinero, se encuentra detenida. El brazo financiero cortado. Sus hermanos, piezas clave en la logística operativa, Antonio, conocido como Tony Montana, y Abraham, alias Don Rodo, también están bajo custodia o enfrentando complejos procesos de extradición. Es decir, la cúpula familiar está fuera del tablero. No hay un heredero con el apellido Ceguera que pueda llegar y exigir lealtad absoluta en este momento. Y en la despiadada lógica del crimen organizado, cuando no hay un heredero legítimo respaldado por el linaje, la sucesión nunca, pero nunca es diplomática. Se decide con plomo y sangre. Es una regla de oro del narcotráfico. Al desaparecer el mando vertical, dictatorial y absoluto que mantenía unido al cártel, se perfilan inmediatamente nuevos rostros del terror. Lugartenientes que podrían desatar una guerra civil interna sin cuartel para reclamar la corona batante.
Y estamos hablando de comandantes de plaza que operan con un nivel de brutalidad y sofisticación militar que resulta verdaderamente escalofriante. De acuerdo con los perfiles de inteligencia desclasificados recientemente, hay 3 nombres fundamentales que nuestra audiencia debe tener en el radar para entender el conflicto que se avecina. Los 3 posibles herederos. El primero de ellos es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido en el bajo mundo como el Sapo. El perfil de este individuo es el del estratega financiero silencioso, un hombre de perfil bajo que conoce a la perfección las rutas globales de lavado de dinero, las conexiones internacionales en Asia y Sudamérica y la compleja estructura empresarial de fachada que sostiene económicamente al cártel. Él representa la inteligencia operativa, el control absoluto del flujo de efectivo. El dinero. Y luego, en el otro extremo del espectro operativo, tenemos a Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Su perfil táctico es completamente distinto y mucho más frontal. Es el comandante militar despiadado. El hombre de acción en terreno. Según los reportes, ha consolidado su inmenso poder controlando mediante el terror territorios clave para la producción industrial de drogas sintéticas y las redes de extorsión operando de manera muy específica en los estados de Nayarit y Zacatecas. Es un hombre forjado en la guerra de trincheras del narco, acostumbrado al enfrentamiento abierto y a la exhibición brutal de violencia para someter a rivales locales. Y finalmente, el tercer vértice de este inestable triángulo es Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Este individuo es especialmente notorio por ser el líder operativo del temido Grupo Élite, que es el brazo armado mejor equipado de la organización. La fuerza paramilitar. Es conocido en los reportajes de seguridad por su altísima capacidad para generar violencia extrema, por operar convoyes enteros con armamento pesado y blindaje militar, y por no tener absolutamente ningún reparo en atacar masivamente a la población civil o montar emboscadas directas contra fuerzas de seguridad regulares, todo con tal de demostrar dominio territorial y mandar mensajes propagandísticos. Perfiles extremadamente peligrosos. Si estos 3 perfiles, el cerebro financiero, el estratega territorial de narcóticos y el brazo ejecutor paramilitar, no logran un acuerdo rápido de gobernabilidad, la implosión y fragmentación de esta estructura será devastadora para la paz pública en la región centro-occidente del país. Y frente a este escenario de alta volatilidad, es fundamental analizar la respuesta y la postura gubernamental de manera estrictamente objetiva, basándonos solo en las fuentes que tenemos. Claro. De seguridad y protección ciudadana, los documentos reflejan un cambio de paradigma táctico. Un giro en la estrategia de seguridad. La estrategia documentada actualmente se aleja de la doctrina del desgaste territorial continuo y del despliegue masivo de tropas en patrullajes sin objetivos de alto valor definidos. En su lugar, la política de seguridad está priorizando lo que las fuentes oficiales denominan inteligencia quirúrgica. Para dejarlo claro a nuestra audiencia, la inteligencia quirúrgica se refiere exactamente a operaciones como la que analizamos hoy en Tapalpa, ¿correcto? Es correcto. Implica el uso intensivo y silencioso de sistemas avanzados de vigilancia electrónica, un análisis profundo de la inteligencia financiera para cortar flujos de dinero antes de disparar un arma, e intervenciones de fuerzas especiales altamente precisas, rápidas y letales, orientadas específicamente a la decapitación de las estructuras de mando del crimen organizado, minimizando en la medida de lo posible dentro de su doctrina el desgaste sostenido de la tropa regular en enfrentamientos callejeros. Y hay un actor indispensable en este tablero geopolítico que, revisando la documentación cuidadosamente, no podemos omitir bajo ninguna circunstancia. El factor internacional pesa y pesa muchísimo en este momento. Si conectamos esto con el panorama general de la geopolítica y la seguridad continental, el papel de Estados Unidos es absolutamente ineludible en el análisis de este evento. Este operativo en Tapalpa no ocurrió en un vacío de inteligencia puramente nacional. Hubo coordinación. Los reportes sugieren un intercambio constante y una colaboración técnica profunda de información con las agencias estadounidenses, y esto se enmarca en un contexto de extrema tensión diplomática. Las presiones políticas desde Washington hacia México son inmensas en materia de seguridad fronteriza, especialmente impulsadas por la creciente retórica legislativa estadounidense que busca clasificar formalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Una designación que cambiaría las reglas del juego,
por completo. Un tema espinoso que, sin lugar a duda, está tomando una fuerza inusitada y podría volverse el eje central de cara a las elecciones intermedias estadounidenses programadas para el año 2027. Además de la presión externa, no podemos olvidar el ajedrez criminal interno, el cártel de Sinaloa. Los grandes rivales históricos. A pesar de estar sumido en su propia y sangrienta guerra civil interna entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, están observando atentamente cada movimiento. Las agencias saben que acechan este momento de debilidad institucional y transición de liderazgo en Jalisco. En el mundo criminal, las fronteras de control territorial son sumamente porosas y cualquier signo prolongado de debilidad o confusión interna es una invitación abierta a la invasión y a la expansión territorial de los rivales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan, hemos recorrido una narrativa verdaderamente oscura. Hemos viajado desde el frío implacable y el fuego en la montaña de Tapalpa, analizado el pánico paralizante en las calles de Guadalajara y llegado hasta los cálculos fríos en los despachos de alta seguridad en ambos lados de la frontera. Ha sido un análisis denso. Y la síntesis macabra de toda esta extensa investigación documental es que abatir a la cabeza visible, por más espectacular a nivel mediático y necesaria a nivel de justicia que sea la operación táctica, no desmantela de la noche a la mañana una compleja red empresarial criminal que lleva décadas incrustada en 40 países. Las raíces son muy profundas. La infraestructura logística, los negocios lícitos que sirven de fachada, las oscuras rutas internacionales de tráfico de precursores, la corrupción institucional que los protege, todo ese ecosistema, toda esa maquinaria financiera y violenta, no desaparece simplemente porque un fusil deje de disparar en la sierra. Y esto nos deja con una idea profundamente inquietante para reflexionar en la oscuridad de todo este complejo escenario de seguridad nacional. Esto plantea una pregunta crucial. Te escuchamos. Si el cártel de las 4 letras no logra una sucesión rápida y pacífica entre sus lugartenientes y termina fragmentándose por completo, la estructura monolítica que hasta ayer controlaba con mano de hierro rutas internacionales y dictaba las reglas en vastos territorios, podría desintegrarse en 1000 pedazos. Lo cual suena a una victoria parcial del Estado. En papel sí, pero la pregunta que queda flotando en el aire es verdaderamente aterradora. Es posible que el surgimiento de múltiples microcárteles, células sin disciplina estructural, altamente violentas, desesperadas por mantener un flujo de efectivo rápido para sobrevivir y peleando a muerte por el control de cada colonia y cada esquina, termine desatando una ola de extorsión, cobro de piso y secuestro a un nivel aún más asfixiante e insoportable para el ciudadano común y corriente? Es una posibilidad francamente aterradora que la historia reciente de este país ya ha presenciado en otras regiones. Nos obliga a preguntarnos si, en las densas sombras de esta guerra simétrica, a veces la cura temporal puede sentirse en las calles de una forma mucho más dolorosa, prolongada y sangrienta que la enfermedad misma. Es una triste realidad táctica. La verdadera reconfiguración del mapa del terror apenas comienza a escribirse hoy, y el silencio actual en las calles es solo una ilusión óptica. Hay que mantener los ojos muy abiertos y el análisis siempre alerta. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la oscuridad táctica. Fin de esta inmersión profunda.